7:22 de la mañana, buenos días. HSBC Holdings se enfrenta a una investigación de las autoridades de Estados Unidos y de Reino Unido y otros países tras admitir fallas de su filial de banca privada en Suiza, mismas que habrían permitido a algunos clientes evadir impuestos. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación coordinó la divulgación de detalles de datos filtrados de clientes, en cuya lista de personas cuentan en Estados Unidos en Suiza, con estas cuentas. En HSBC figuran algunos mexicanos como Guillermo Prieto, Jaime Camil o Carlos Hank Ron, entre otros. Entonces, bueno, para abundar en este caso, saludo con mucho gusto a Luis Pérez de Hacha, socio fundador y director del despacho Pérez de Hacha e Ibarra de Rueda. ¿Cómo estás, querido Hola, Luis? Carlos, mucho gusto. Gracias por estar de nuevo aquí. ¿Cuál fue la primera reacción que te causó de pronto escuchar estos días que había la revelación de que muchos ciudadanos del mundo habrían evadido impuestos, que fue lo que se dijo con estas cuentas de HSBC en Suiza y que les ayudó este banco para hacerlo? ¿Y qué reacción te da que algunos mexicanos aparezcan en esta lista? Primer comentario, no es un tema que esté circulando recientemente a nivel mundial. Ya desde 2012 más o menos se tenían conocimiento de estas listas. Hablo de dos listas. Una porque es la lista Falciani, que es esta que se refiere a HSBC, y hay otra lista que fue robada de un banco luxemburgués. La del banco luxemburgués, el gobierno alemán pagó $4 millones por la lista. Y conforme al convenio que se tiene en Europa de intercambio automático de información fiscal, se hizo una campaña de persecución de contribuyentes. En Alemania se discutió fuertemente si podía el gobierno pagar $4 millones de euros por una lista robada, otro ejecutivo del banco. En este caso, Falciani hizo lo mismo. Era un ejecutivo. Y se llevó los datos. Se robó los datos y parece ser que los quiso vender al gobierno francés. Nada más que no le dio oportunidad de venderlo, o dice él que no quería venderlo, sino únicamente que se hiciera justicia. Versiones. El caso es que con base en estas dos listas se hizo una campaña mundial de persecución de evasores fiscales. Alemania contra los suyos, muy fuertes. De hecho, el presidente del Bayern Múnich, el presidente de fútbol del Bayern Múnich, sí, está en la cárcel por esas listas. La familia Botín en España tuvo que pagar 200 millones de euros para quitarse el problema por la lista Falciani, la de HSBC. Bueno, por impuestos que no pagaron. O sea, impuestos que no pagaron, evasión fiscal. Sí hubo evasión. En esos casos hubo evasión. Estados Unidos fue más fuerte contra HSBC con motivo de la lista Falciani. Le aplicó una multa de $1.900 millones, no solo por favorecer la evasión fiscal, sino también por favorecer el lavado de dinero y financiación al terrorismo. Es decir, desde hace algunos años HSBC tiene acusaciones muy fuertes en este tema. México. Ahí estamos viendo algunos de los personajes, por ejemplo, Carlos Hank Ron, ¿no? Empresario. Está Jaime Camil Garza, consultor. Luis Telles Künzler, quien fue presidente de la Bolsa Mexicana de Valores y secretario de Energía. Y Alfredo Elías Ayub, fue director de la Comisión Federal de Electricidad hace algún tiempo. ¿Qué reacción te causan los mexicanos? Que aparezcan en las listas sí provoca, puede decirse que provoca sospechas. No en automático son evasores fiscales, pero sí provoca algunas sospechas. ¿Por qué? Porque en la secrecía que se maneja en esas cuentas, se puede ver desde la perspectiva de que no se quería que se conocieran cuál es su patrimonio por motivos de seguridad, pero también como es la práctica, ha sido la práctica usual en México con paraísos fiscales como es Suiza y Luxemburgo, era para evadir impuestos o en otros casos para lavar impuestos. Entonces, lavar dinero. Lavar dinero. Lo que sí se puede inferir y es donde surge el sospechosismo, es que aparecer en estas listas sí ya da un tono de estar actuando en la ilegalidad. Te voy a poner un ejemplo. HSBC en Nueva York tuvo una acusación muy fuerte de lavado de dinero en una corte federal de Brooklyn por verse inmiscuido en problemas de lavado de dinero. Culiacán, Sinaloa, había transferido entre 2006 y 2008 $1.100 millones en efectivo
al HSBC de Estados Unidos. ¿El municipio? El municipio de Culiacán. Solo con 32 personas. Representaba alrededor del 30% de las transferencias que hizo HSBC a Estados Unidos. Esto habla de que hay un problema mayúsculo de HSBC. Argentina ya tiene causas penales iniciadas contra ese banco. Bélgica ha iniciado causas penales. Estados Unidos está reabriendo el caso por la vertiente del lavado de dinero. Entonces hay un gran tema mundial en estas materias de lavado de dinero y sobre todo de los paraísos fiscales que se prestaron a estas materias. Tú me dijiste aquí en este mismo estudio hace ya algún tiempo, y te cito hoy en la columna, que venía esta etapa en donde todos los sistemas se van a interconectar, se están interconectando por FATCA, creo que también tiene este propósito, ¿no? Los sistemas fiscales sobre todo, pero en donde convergen pues muchos puntos, Luis, porque convergen pues los sistemas de información bancarios, que es lo que estamos viendo, los sistemas fiscales, por supuesto, los acuerdos de colaboración que hay entre diferentes países. ¿Dónde estamos parados? Ya es inevitable que una persona que quiso hacer uso de paraísos fiscales, se acabó eso, ¿no? En 2017, en teoría, porque así es un convenio internacional multilateral propulsado fuertemente por Estados Unidos, el Grupo de los 20 y la OCDE, nada más y nada menos, van a desaparecer los paraísos fiscales. No va a quedar ni uno, ni siquiera los de Inglaterra, que es el principal promotor de paraísos fiscales en el mundo. Van a desaparecer completamente. Segundo, existirá una transferencia automática de información bancaria y fiscal entre todos los países que firmen los convenios fiscales. El problema de las personas que tienen su dinero en paraísos fiscales es ahora cómo lo van a poner a su nombre. Claro, porque está el nombre luego de un... estas cuentas tenían hasta números, ¿no? Número 3, 4, Estaban 20, cifradas. 7, Entonces, de buenas a primeras, Luis Pérez de Hacha tiene X cantidad de pesos en HSBC Suiza, sí. Y ahora, ¿cómo lo voy a hacer para ponerlo mi nombre, de mi esposa, de mis hijos, de mi mamá? Es un problema, que es también el problema que tienen algunas personas que evadieron impuestos en el pasado y que utilizaron prestanombres. Oye, se dijo que por ahí alguien se defendía, que esta era una fortuna de la familia de antes, que si venía de la mamá, este tipo de cosas. Bueno, me imagino que se van a defender. También por ahí me parece que el señor Camil declaró en estos días a algún medio de comunicación que ya se había declarado esto ante Hacienda. ¿Qué va a pasar con el caso mexicano? Porque pues hay un número importante de mexicanos que aparecen en esta lista. Tú dices, por lo menos hay sospecha, pero el SAT no está actuando. Todos gozan de presunción de inocencia, Carlos. Y debe ser así. Sí, claro. Sí. La Constitución lo marca. Así es. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos lo marcan. Así es. Otra cosa, tienen oportunidad de demostrar su inocencia en caso de que sean inculpados, sí. También es cierto que hay una historia muy vieja en México de evasión fiscal a través de paraísos fiscales. Y eso porque la práctica profesional lo demuestra. ¿También es cierto? Sí. Entonces podemos esperar que el SAT de pronto en estos días... El SAT tendría que reaccionar, como reaccionó el equivalente al SAT alemán, el SAT español, el SAT francés, como está reaccionando ahorita el SAT de Inglaterra, incluso en contra de Lores, del Parlamento británico. Es decir, es un tema. Lo que se ve es inactividad del SAT en esta materia. Eso, ¿cierto? Ya se tardó. Ya se tardó. Se entra en los purismos legales, que es información robada. Eso en otros países está superado. O del secreto fiscal. Sí. Ya quedó superado en otros países. Aquí lo que se trata es cómo vamos a combatir evasión, cómo vamos a combatir lavado de dinero y la financiación al terrorismo, sobre todo en casos tan graves como narcotráfico, tráfico de personas y tráfico de armas. Más allá de las personas que están citadas en el caso mexicano, se puede presumir que el banco, la filial mexicana, les pudo haber auxiliado para la transferencia de recursos en aquel momento. Es difícil dar una afirmación de ese tipo, pero sí me voy a datos duros. El problema que tuvo en Culiacán, por ejemplo, la sucursal bancaria, que está en el mero centro de Culiacán, yo soy originario de ahí, sí. Lo que está en el mero centro de Culiacán, el problema que tuvo en la Corte de Brooklyn es que la institución bancaria en México daba las facilidades y la asesoría financiera, contable, legal,
para hacer las operaciones. El banco terminó culpando a gerentes y a algunos ejecutivos de la sucursal. Está bien, pero también recordemos que en aquella época la Comisión Nacional Bancaria mostró una profunda apatía sobre el tema y no actuó. Es decir, lo que está caracterizando a nuestro país en estos momentos es que en casos muy evidentes como estos, No hay actuación. no hay actuación cuando hay un concierto internacional entre los países que sí lo están haciendo, porque hay pruebas fundadas, Carlos, con esto remato, de que hay evasión de impuestos, lavado de dinero. El dinero ya no se puede esconder, ya no se podrá esconder en corto plazo. Va a desaparecer esa posibilidad. Evidentemente, la creatividad profesional dará para muchas cosas, claro, pero se angostó mucho la puerta. Solo con el FATCA de Estados Unidos, ese intercambio de información. Es tremenda la forma en que está operando, cómo va a operar el intercambio de información solo México-Estados Unidos. Sí. Estados Unidos logró mucho, pero el gobierno mexicano logró más con la información. Hoy sale en la nota de uno de los periódicos aquí de casa que se concentrará el SAT en cuentas bancarias que tengan más, o de inversión, cuyo saldo sea superior a $50,000. No es mucho el dinero, por $50,000 no es mucho. No. Es decir, hay más cantidades que esos. Pero bueno, yo creo que el gobierno tendrá toda la información y será una decisión de la autoridad fiscal SAT de si va a actuar en casos concretos. Bueno, un tema pendiente para estos días, Muy bien. Mucho. Gracias, Luis, como siempre. Gracias. Gracias a ti, Muy buen día.